Ya estamos de regreso, 8:25 minutos, nuestro segundo piso en Ahora es Cuando, para hablar de política, junto a nuestro editor de política en Megamedia, Rodrigo Bravo. ¿Qué tal, Rodrigo? Hola, Juanma, buen día. Con nosotros el senador del Partido Liberal, Vlado Milosevic. ¿Qué tal, Vlado? Buenos días, gracias por la invitación. Con nosotros el senador del Partido Republicano, Renzo Trisotti. ¿Qué tal, Renzo? Muy bien, pues. Muchas gracias por estar primera vez acá. Yo, por lo menos, tú estás repetido, Vlado, parece, ¿no? Yo me he repetido algunas veces. Ya. Pero el norte presente, ¿eh? Ah, ¿Y Quique el y norte- Arica? No, el norte. Norte bien presente. Sí, pues. Oye, ¿qué le pareció a propósito de las declaraciones de Antauro Humala? A ver, yo creo que esto es Que un poquito... quiere recuperar Arica, y Sí. si no es por la diplomacia, es por las armas. Sí, yo lo encuentro bastante repetido y un poquito trasnochada la posición. Creo que... Claro, lo que pasa es que él dice, si gana mi candidato Sí. presidencial, que podría ganar, porque vamos a recuperar Arica o por la diplomacia o por las armas. Sí, pero bueno, la familia Humala ya ha tenido declaraciones en el mismo sentido. Yo creo que esto obedece a tratar de generar una empatía en un grupo bastante reducido hoy día de peruanos. Vemos que bueno que la posición del Estado peruano va en un sentido muy distinto. Los que somos del norte sabemos que el trabajo coordinado bilateral es sumamente importante para ambos países, así que yo espero que quien sea electo presidente, por supuesto, que no tenga asesores a personas que tienen ese tipo de comentarios que creo que nada aportan. Clau, Bueno, esto es como un sueño mojado de la familia Humala, ¿no? Una cierta utopía ultranacionalista. El padre siempre lo tuvo. Ollanta, en cambio, cuando gobernó... fue más moderado. Mucho más, o sea, él fue en campaña muy antichileno, pero después le tocó gobernar y hasta ahí llegó el ultranacionalismo. No, la verdad es que esto es una locura. Esa familia siempre ha tenido este tipo de ideas, pero es minoritario en la sociedad peruana, esa es la buena noticia. Habría que asustarse si no, pero en todo caso el poder disuasivo de las Fuerzas Armadas chilenas también ayuda a que nadie se pase mucha película respecto de esto. Ya. Es verdad. Rodrigo. Oye, yo los quería llevar un poco a lo que ocurrió este fin de semana. Ya la entrevista de la ministra del Interior, Trinidad Steiner, de alguna manera diciendo que los plazos van a ser un poquito más largos de lo que uno podría creer que prometió el candidato José Antonio Kast en campaña. La encuesta Cadema además trae un desglose de lo que para los chilenos hoy día es la preocupación en materia de seguridad. Que lo analizamos ahí con Mauricio Morales recién. Exacto, entonces, ¿sienten ustedes que de alguna manera ella, al poner paños fríos respecto a los tiempos, desconoce, senador Trisotti, los compromisos de campaña de José Antonio Kast? Para nada. A ver, yo creo que la ministra Steiner, lo primero que yo comparto es que hay que dejarla trabajar. Y siento que va en la línea de la absoluta realidad. El propio presidente, y a tu pregunta muy concreta, el propio presidente durante la campaña planteó que era complejo, que era difícil, que era una tarea en que íbamos a recibir una situación muy compleja desde el punto de vista del país. Y hoy día creo que hoy día la ciudadanía además tiene absolutamente claro de que aquí no operan ni las varitas mágicas ni los cambios absolutos, sino que son procesos. Y hoy día uno tiene una ministra que está desplegada en terreno y donde al final hay una estrategia que es precisamente la que planteó el presidente. Quizás, claro, a todos nos gustaría, cuando uno representa el norte, que yo siempre digo, venimos un poco del futuro, porque todo lo que nos pasó a nosotros hace unos años atrás, hoy día está ocurriendo y quizás pasa a ser más tema. Yo recuerdo casos, por ejemplo, de secuestros con resultado de muerte ya en el año 2022, 2023, personas que yo conocía. Por lo tanto, creo yo que hoy día efectivamente tenemos una estrategia y que va de la mano también con ciertas características que cuesta encontrar de repente en los ministros. Ella creo que fue absolutamente franca en que ella misma plantea que esto se podría comunicar mejor. Pero cuando hablamos de estrategia, hoy día vemos un conjunto de medidas que van en la línea de poder fortalecer Carabineros, un conjunto de proyectos de ley que se están trabajando para poder hacernos cargo de una serie de circunstancias que hoy día afectan a la población y sobre todo también de tener un control en terreno. Siempre lo dijimos durante los años anteriores y quizás ahí quizás vamos a tener hartas diferencias, Vlado, pero en esto, lo primero que siempre se planteó durante la campaña es que teníamos que tratar de cortar esta hemorragia que se generaba a través de la frontera. Y hoy día tenemos un plan que está en operación, que es el plan escudo fronterizo.
tenemos un plan de estar en terreno, y algunos dicen, ya, pero es que está en terreno y parece que como que quisiera seguir siendo fiscal. Es palos porque bogas y palos porque No, pero el no bogas. cuestionamiento es que es muy comunicacional, con dificultades comunicacionales que ella misma reconoce en esta entrevista que cita Rodrigo, y al mismo tiempo le plantean desde el Senado que hay sequía legislativa, porque anunció proyectos que no han llegado todavía. Bueno, es que eso claramente tiene que cambiar, y es un parte de lo que ella misma nos ha dicho en las mismas entrevistas. Hoy día se está haciendo un análisis muy detallado de cómo poder enfrentar esto de una manera muy concreta, y al final también uno ve críticas un poco quizás por su pasado. A mí me tocó estar en una región donde la vi operar, donde la vi trabajar, y yo creo que para poder tener respuestas concretas y buscar soluciones en un tema que es sumamente complejo, se requiere esa expertise que te da precisamente la calle y el trabajo coordinado. Pero hay ¿Quién mejor que ella? Hay quienes dicen que la expertise persiguiendo el delito una vez cometido es completamente diferente a la expertise de quien es capaz de anticiparse para evitar que se cometa el delito. Sin duda, pero creo yo que el resultado del delito requiere de un conocimiento muy acabado de cómo opera efectivamente el Ministerio Público, cómo opera las policías. Yo creo que eso es un atributo que esperamos que se empiece a notar para poder atacar, y que es un poco el resultado que todos queremos y la gente lo pide en las poblaciones. Se requiere de un buen análisis, y creo que nadie mejor que ella puede tener efectivamente ese análisis para buscar esa estrategia que vamos a empezar a ver en las próximas semanas. Bravo, porque también el análisis es necesario, pero 54 días es mucho tiempo o poco tiempo. No, yo no creo que sea este un problema de la ministra en particular. Yo creo que este es un problema de cómo se hizo campaña y cómo se hizo oposición. O sea, fue el Partido Republicano una oposición lapidaria, implacable respecto de nosotros, siendo que en estricto rigor, en el gobierno anterior se tomaron todas las medidas técnicamente recomendables que había que tomar para enfrentar la delincuencia. Todos los expertos lo decían, esto va en buena dirección, aprobamos 62 leyes de seguridad el periodo pasado. Nunca antes en la historia de Chile se había aprobado tantas leyes de seguridad en tan poco tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que se le viene encima al gobierno es la manera en que ellos, con grandilocuencia, hicieron campaña. Es decir, es evidente que en 52 días uno no va a resolver el problema de seguridad. ¿Quién podría creer eso? Pero recordemos la manera... O sea, yo me acuerdo cuando Donald Trump decía, denme la Casa Blanca y yo en 24 horas resuelvo la guerra en Ucrania. Oye, todavía no ha podido resolverla. Se metió en otras tantas más. Es decir, yo creo que es parte del espíritu un poco trampista de decir, mira, estos problemas difíciles déjenmelos a mí y yo los resuelvo al tiro. Eso no es verdad. Y la verdad es que ha ido quedando un poco demostrado en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, cuando estuvo Bolsonaro, ahora en Chile, de que esta manera de hacer oposición y hacer campaña no es muy real nomás, pues, si estos problemas son difíciles, esa es la verdad. Y yo en esto, a pesar de que soy de oposición, quiero decir, yo voy a votar a favor de todas las leyes de seguridad que sean necesarias. En esto hay que tener unidad nacional. Pero no seamos ingenuos en decir, este zapato chino en donde están el gobierno actualmente es porque ellos mismos se condujeron para allá, digamos. Ahora, pero no al tono de lo que dicen algunos parlamentarios, porque, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, habló de que esto no es realismo, sino que es rendirse de frentón. El diputado Jaime Araya dijo que se habían comprometido un poco en el tono de lo que comentaba el senador Mirosevich a cosas que sabían que no iban a poder cumplir. Y uno se recuerda de inmediato ahí, senador Trisotti, en la cuenta regresiva, por ejemplo, para la expulsión de migrantes. 54 días de gobierno y muy poco el número de expulsiones hasta este minuto. A ver, yo creo que no se puede cuestionar acá al que dice la verdad. Yo creo que no se puede relativizar, hacerse cargo de una compleja realidad que estábamos viviendo en el país y que por cierto, también seguimos viviendo. Pero siempre nosotros lo planteamos. Yo creo que el principal cambio es la forma de enfrentar la decisión, el apoyo a las fuerzas policiales, de poder generar ese soporte que es tan relevante para que se haga y se ejerza la función constitucional que tienen hoy día las policías. Eso que evidentemente creo que cambió desde el minuto uno. La convicción de apoyo a las fuerzas policiales.
la convicción de un gobierno completo por entender de que esto es una prioridad, creo que ha estado desde el primer minuto. Pero esto obviamente no se produce cuando tú vienes en un émbolo que además viene durante tanto tiempo. Por supuesto que lo primero es tomar posición y tomar decisión. Pero evidentemente quien aspire o espere que esto iba a generar un efecto de manera inmediata, creo que es no hacerse cargo de cómo ocurren estos procesos criminales. Y muy por el contrario, rendirse creo que no es una palabra que hoy día esté ni en el pensamiento, ni en la acción, ni en el trabajo del gobierno. Muy por el contrario, acá va a haber persistencia, aquí va a haber insistencia en poder dar vuelta estas cifras, y para eso obviamente se requiere una estrategia que se va a empezar a ver en el corto tiempo, con proyectos de ley, con estando, por supuesto, que en terreno a algunos les molesta, pero yo creo que también es una parte muy relevante que se tiene que seguir haciendo por parte de todas las autoridades, no solamente de seguridad, y sobre todo también hablar en serio que para poder resolver esto tenemos que requerir un fortalecimiento de carabineros, y ya tenemos un conjunto de medidas que lo más seguro, y qué bueno escuchar hablado de que van a estar los votos cuando uno habla de fortalecer a carabineros. Hoy día un aspirante a carabineros parte ganando 80.000 pesos. ¿Esto genera incentivo? Evidentemente no. De todos los sectores políticos se ha planteado que hoy día tenemos un déficit de carabineros y lamentablemente esto ha ido a la baja. Bueno, creo que eso es hacerse cargo en serio de empezar a revertir esta situación, porque evidentemente creo que habrá consenso en que sin un fortalecimiento en el número de carabineros esto va a ser muy difícil de poder enfrentarse. No, sin duda. Yo todo ese tipo de medidas las voy a votar a favor. Pero lo único que a mí me sucede, me pasa llamativo, y creo que esto... ¿Es lo único? Porque... No, debo reconocer que he estado... Es lo único, es ya. Verdad, no, es verdad. Es una exageración de mi parte. Debo decir que he estado muy sorprendido estos días de gobierno. Pero, a ver, si es que el gobierno ganó como principal razón por la seguridad y la migración, llama la atención de que hoy día esté como relegada en la agenda. Claro, cambió la agenda, hoy día el tema es el costo de bolsillo de la vida, en fin, está bien. Pero yo me hubiese esperado sinceramente que después de tanta preparación, supuestamente, se hubiese llegado aquí con un mazo y con una batería de proyectos de ley, con una agenda desplegada en seguridad, pero no se ha visto. Yo creo que todo el mundo dice, oye, esta cosa está bastante al debe. Estaban menos preparados de lo que parecía. Porque mira, yo digo, por ejemplo, Renzo, el caso del escudo fronterizo. Pero si el escudo fronterizo era lo mismo que estábamos haciendo nosotros, que es tecnología. De hecho, el otro día fue la ministra Cedini a Arica, a la frontera, y mostraba la tecnología. Decían, nuestro plan es más tecnología, toda tecnología comprada con el gobierno anterior, digamos. O sea, no sé qué es lo novedoso, la zanja. Uno diría, la zanja es lo único nuevo, pero eso, plan fronterizo, es lo mismo que veníamos haciendo nosotros. Poner militares ahí, poner tecnología... Con todas las fuerzas del Estado. Si esto no es un problema ideológico, no es un problema de un gobierno u otro. Todas las fuerzas del Estado están en la frontera. Entonces, yo no sé ¿cuál es la innovación? ¿Cuál es la innovación, Renzo? A ver, yo te diría a alguien que me ha tocado estar muchas veces en Colchane, y a ver, yo sí tengo que concederle que hubo un cambio en el gobierno anterior. O sea, partimos con media página en materia de seguridad ciudadana en el plan de gobierno del presidente Boric, a por lo menos tener un discurso que sí cambió, como que el tema era importante. Pero yo me quedo mucho también en que yo creo que el gran pecado, por lo menos desde la región donde se genera el epicentro de los ingresos irregulares, fue mucho discurso y poca acción. Por supuesto que hay ciertos planes que son de Estado y que obviamente son administrados por el gobierno, no sé, la compra de estos aparatitos que te permitía poder identificar a los migrantes, pero hoy día la fuerza y la convicción, y yo ahí sí creo que falta comunicar de mejor manera. Hoy día tenemos como nunca un aumento en las dotaciones de carabineros en la zona fronteriza. Hoy día tenemos un aumento como nunca del personal militar. Hoy día vemos con cómo se han desplazado recursos técnicos, no solo del Ejército, sino que también del Ministerio de Obras Públicas, haciendo esta zanja que fue bien vilipendiada. Al final es un conjunto de medidas que hoy día está generando un efecto. O sea, no es casual
de que se estén descubriendo convoys de camiones. No es casual que tengamos detenidos a 2 ciudadanos bolivianos por tratar de, con un cargador frontal, tratar de generar un puente en la zanja. Esto está generando un efecto disuasivo. Y yo por lo mismo espero que este conjunto de medidas, algunas en ejecución, otras que efectivamente faltan, podamos empezar a controlar. Yo siempre, dentro de la estrategia que le escuchamos al presidente, que nos tocó ejecutar en la región, es que esto tenía que ir por capas. Lo primero era un control de la frontera, que creo que va en camino a poder estabilizarse, y luego, por supuesto, con el conjunto de otras medidas que efectivamente vamos a tener una participación importante dentro de los proyectos que se van a poder ejecutar. Pero esto no solamente se resuelve con proyectos de ley, bien lo decía Vlado, acá tuvimos una agenda legislativa bastante intensa en el último año, sacamos muchos proyectos y eso al final no se termina percibiendo de parte de la ciudadanía. Por lo tanto, esto requiere de más que leyes, sino que una convicción y una forma de trabajo de parte del gobierno que creo que hoy día estamos ahí iniciando. Y claro, quizás todo el mundo esperaba que esto se desplegara en términos absolutos las primeras semanas, pero cuando uno actúa con seriedad tiene que hacer un análisis previo para poder tener un buen resultado. Senador Mirosevic, quería llevarlo a otro tema, y algo que de alguna manera, a mi juicio, enreda a la izquierda. Yo he conversado con varios parlamentarios, colegas suyos, y todavía no leo una propuesta en materia de plan de reconstrucción de la centroizquierda. ¿Va a llegar en el Senado recién eso, bajo la lógica que el gobierno quiere apurar esta tramitación y sacarla antes del 1 de junio? Yo creo aquí, Rodrigo, mira, la primera propuesta y el primer deber que tenemos como oposición es frenar las locuras. O sea, antes de salir con nosotros con cualquier otra propuesta adicional, lo primero que hay que hacer es evitar que sea ley algunas normas que nos parecen que son abiertamente un peligro. ¿Respecto de qué? Si nosotros ya tenemos un déficit fiscal que hay que hacerse cargo, cercano al 3%, esta reforma lo que va a hacer es profundizar eso. Por lo tanto, en palabras de Andrea Repeto, economista de la Universidad Católica, vamos a ponerle más incertidumbre respecto de la billetera fiscal y eso no es bueno para nadie, ni siquiera no es bueno para la economía. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en su último informe, hizo claramente una observación respecto de lo peligroso que podría ser esta reforma para Chile, para las arcas fiscales. Entonces, yo la verdad creo que nuestro primer deber, antes que proponer algo adicional, es frenar lo que puede ser abiertamente un peligro y que está desequilibrado. Sí, ¿Cuál es ese peligro en particular? El peligro es que son 4.800 millones de dólares menos al año y que eso no tiene compensación. ¿Cuánto? 4.800 millones de dólares al año en régimen, y por lo tanto la pregunta es ¿cómo se compensa eso? Porque si alguien me puede explicar matemáticamente cómo yo podría reducir esa cantidad de plata del presupuesto público sin tocar beneficios sociales, yo sería mago. Mago sería Pitágoras de las matemáticas. No existe. Yo, si reduzco drásticamente en poco tiempo esa cantidad de plata, voy a tener que desfinanciar algunos servicios sociales. Es natural. Por lo tanto, este oficio que se filtró daba cuenta un poco de eso, de tener que administrar ese escenario. Ellos se están poniendo ya en ese escenario. Entonces creo que, a ver, objetivamente, no creo que esté puesto en nosotros el peso de qué alternativa ofrecemos al proyecto. No, lo primero es frenar lo que nos parece que puede ser muy peligroso para el país. Y que realmente no surge de un consenso, porque miren, hubiese sido muy distinto, yo siempre pongo este ejemplo, de haber ganado Evelyn Matei, probablemente no hubiese hecho esto, hubiese hecho una gran convocatoria a un pacto por el crecimiento y el empleo. ¿Nosotros hubiésemos concurrido a ese pacto? Sí, yo se lo aseguro, hubiésemos concurrido. Y nos hubiésemos puesto de acuerdo en algunas medidas más razonables. Pero esto tiene un origen muy distinto, esto tiene una radicalidad de no conversado con nadie, digamos, de manera prelegislativa. Entonces llega como sorpresivo, tiene medidas que uno podría separar, hay algunas medidas que uno puede apoyar por separado, pero el cóctel es un cóctel bastante desequilibrante. Senador. A ver, yo creo que el principal desafío hoy día es aprobar este proyecto de recuperación no con el típico pirquineo. Y yo creo que en ese sentido, creo que el gobierno ha logrado hacer entender a distintas fuerzas políticas que las recetas del pasado
todas las formas implementadas en los últimos gobiernos de reformas tributarias, donde la receta era poder subir impuestos, el resultado no fue el adecuado. Ya, pero ¿a qué fuerzas políticas convenció de eso, aparte de las propias, digo, al partido de la gente, ¿no? Bueno, al partido de la gente. Pero eso es la fuerza política, no las fuerzas políticas. Pero se trata de subestimar, o sea, acá hay que partir que el partido de la gente, al asumir... No lo estoy subestimando, pero es que usted lo pone en plural y esto es singular, es un partido. Ok, pero a lo que voy yo, Juan Manuel, es que acá no hay que restarle mérito a eso. El partido de la gente planteó que iba a ser opositor. Y yo espero que durante el resto de la tramitación legislativa se logre plantear a un conjunto de varios otros. Hoy día vemos que se está conversando con la Democracia Cristiana, hemos visto incluso reuniones hasta con el Frente Amplio de parte de algunos ministros, por lo menos del ministro García. Claro, pero por supuesto que lo tenemos. Amplio ya definió que si no se paran el proyecto, sin duda. Lo van a votar, no van a aprobar la Pero idea uno legislar. escucha la crítica de que aquí se quiere llevar esto a matacaballo y muy por el contrario. Hoy día hemos visto a los ministros que están encargados de esto que se han reunido con todo el mundo. Una cosa es distinta si te gusta o no la receta o la idea, pero ese intento, por supuesto, que se ha hecho. Y yo espero que durante la tramitación legislativa se puedan seguir considerando algunos puntos. Aquí nadie, creo que nada puede estar escrito para no cambiarse, sino que hemos visto que en las últimas semanas hay temas interesantes que se han ido considerando. Pero aquí lo que hay que entender es que el gobierno llega para no hacer lo mismo que el Frente Amplio. Senador Mirosevich, pero aprovecho de preguntarle si no los dejó arrinconados en el Senado el Partido de la Gente, visto que en la Cámara el proyecto se podría aprobar igual. Sí. Su idea de legislar. Sí, aquí aprovecho esta tribuna para hacerle una advertencia al Partido de la Gente y a París en particular. Si ustedes votan a favor de esta mega reforma tributaria y se aprueba, van a ser corresponsables de los recortes en beneficios sociales del futuro. Porque un Estado desfinanciado no va a poder financiar ciertos beneficios sociales y por lo tanto eso no va a ser solo responsabilidad de José Antonio Kast, también va a ser responsabilidad de Franco Parisi y del PDG. Esa es la verdad. Porque si tú ayudaste a desfinanciar al Estado, luego cuando venga un recorte no va a poder decir, oye, esto me parece inaceptable. Entonces creo que tienen que ser bien conscientes de lo que va a venir, porque estos oficios que se filtraron, más allá que se hayan infiltrado no, y que el ministro Quirós cree que el problema es la filtración, no, el problema es lo que están pensando. Y lo que están pensando es algo que va a tener efecto en el futuro. O sea, y ahí, ojo, Franco Parisi y el PDG, yo no sé si están haciendo el gran negocio como ellos creen. Yo diría que no, porque, de nuevo, un Estado con 4.800 millones de dólares menos al año es un Estado que va a tener serias dificultades, y que nadie sabe responder bien cómo vamos a equilibrar la carga. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo solo lo que yo creo que, a ver, el Estado desfinanciado no es un escenario de futuro, el Estado desfinanciado es hoy día. Los problemas de planificación presupuestaria son precisamente para este año 2026. Por lo tanto, creo que hoy día nos tenemos que dar una oportunidad de buscar una vía distinta a lo que se ha venido haciendo durante los últimos años. Y creo que, muy por el contrario, creo que hoy día para distintos sectores políticos esta es una gran oportunidad de no seguir haciendo lo mismo, sino que buscar una vía alternativa que puede implicar el poder activar económicamente este país, generar empleo y que en definitiva lograr un equilibrio que lamentablemente en el último tiempo se ha ido perdiendo. Senadores, senador Trisotti del Partido Republicano, senador Mirosevich del Partido Liberal, gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. A ustedes, un abrazo. Muchas gracias. 8:50 minutos, nos vamos a ir a la pausa comercial.